Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de este canal donde les traigo temas interesantes y curiosos sobre la historia, la cultura y la actualidad. Hoy les voy a hablar de la verdadera historia del Vaticano, el estado más pequeño del mundo y el centro del poder de la Iglesia Católica. ¿Sabían que el Vaticano no siempre fue un país independiente y que su historia está llena de intrigas, conflictos y secretos? Pues sí, el Vaticano tiene mucho que contar y yo se los voy a revelar en este video. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen un comentario. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a conocer la verdadera historia del Vaticano. Origen del Vaticano. El Vaticano es una zona de Roma que tiene una superficie de apenas 0.44 kilómetros cuadrados y una población de unos 800 habitantes. Allí se encuentra la Basílica de San Pedro, la residencia del Papa y la sede de la Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia Católica. Pero el Vaticano no siempre fue así. En la antigua Roma, el Vaticano era una zona pantanosa y deshabitada, donde se construyó el Circo de Nerón, un estadio donde se celebraban carreras de carros y espectáculos sangrientos. Allí se martirizó a muchos cristianos, incluido San Pedro, el apóstol de Jesús y el primer papa de la historia. Según la tradición, San Pedro fue crucificado boca abajo y enterrado en una necrópolis cercana al circo. En el siglo IV, el emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo, mandó a construir la primera basílica sobre la supuesta tumba de San Pedro, y así se inició el culto al santo en el Vaticano. Durante la Edad Media, los papas se trasladaron a diferentes lugares de Italia y de Europa, pero en el siglo XVI, el Papa Sixto V decidió establecerse definitivamente en el Vaticano y mandó a construir el Palacio Papal y la actual Basílica de San Pedro, que es la iglesia más grande del mundo. Así los papas se convirtieron en monarcas que no solo tenían autoridad espiritual, sino también temporal sobre los estados pontificios que eran los territorios bajo el control de la Santa Sede. Pero lo que pocos saben es que el Vaticano también fue escenario de conspiraciones, asesinatos, corrupción y lujuria que mancharon la reputación de la Iglesia y pusieron en peligro su existencia. Fin de los estados pontificios. Los estados pontificios llegaron a abarcar gran parte del centro de Italia, desde el mar Adriático hasta el mar Tirreno. Sin embargo, en el siglo XIX, el proceso de unificación de Italia, impulsado por el rey Víctor Manuel II, puso fin al dominio de los papas sobre estos territorios. En 1870, las tropas italianas entraron en Roma y la anexaron al nuevo reino de Italia, que estableció su capital en la Ciudad Eterna. El Papa Pío IV y sus sucesores se negaron a reconocer la anexión de Roma y se declararon prisioneros en el Vaticano, rechazando cualquier contacto con el gobierno italiano. Los papas adoptaron una actitud de enfrentamiento hacia la secularización de la sociedad y condenaron el liberalismo, el socialismo y el comunismo. Además, los papas fueron excluidos de las negociaciones de paz tras la Primera Guerra Mundial, lo que les restó influencia en la escena internacional. Pero lo que nadie esperaba es que el Vaticano encontrara un aliado inesperado en el régimen fascista de Benito Mussolini, que buscaba legitimar su poder y controlar a la población italiana. Si te gustan videos como estos, suscríbete al canal para no perderte los demás que subiremos. Sigamos. Reconocimiento mutuo entre Italia y la Santa Sede. La situación de aislamiento y tensión entre Italia y la Santa Sede se prolongó hasta 1929, cuando el Papa Pío VI y el líder fascista Benito Mussolini firmaron los pactos de Letrán, que pusieron fin al conflicto y reconocieron la independencia y soberanía de la Santa Sede. Los pactos de Letrán constaban de 3 documentos: el Tratado, el Concordato y la Convención Financiera. El tratado creó al Estado de la Ciudad de Vaticano, que se rige por una monarquía absoluta encabezada por el Papa, que es el elegido por el Colegio de Cardenales.
El concordato definió las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia, reconociendo al catolicismo como la religión oficial de Italia y otorgando privilegios a la Iglesia, como la enseñanza de la religión en las escuelas, el matrimonio canónico y la exención de impuestos. La Convención Financiera compensó a la Santa Sede por sus pérdidas en 1870 con una suma de 750 millones de liras y 1.000 millones de liras en bonos del Estado. Los pactos de Letrán permitieron al Vaticano establecer relaciones diplomáticas con otros países, como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero lo que muchos ignoran es que el Vaticano también tuvo que hacer frente a acusaciones de colaboración con el nazismo, el encubrimiento de crímenes de guerra y de lavado de dinero sucio. Historia contemporánea. El Vaticano ha vivido momentos de crisis y de renovación en las últimas décadas que han marcado su historia y su imagen. En 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro cuando fue baleado por el turco Mehmet Ali Agca, que supuestamente actuó por orden de la inteligencia búlgara y de la KGB. El Papa sobrevivió al ataque y perdonó a su agresor, al que visitó en la cárcel. En 1982, el Vaticano se vio envuelto en el escándalo de las finanzas vaticanas, cuando el Banco Ambrosiano, del Banco Vaticano era el principal accionista, quebró por una estafa de 1.400 millones de dólares que implicó a la mafia, la masonería y los servicios secretos. El presidente del Banco del Vaticano, el arzobispo Paul Marcinkus, fue acusado de fraude, pero se refugió en el Vaticano y nunca fue juzgado. En 2013, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo al anunciar su renuncia, la primera de un papa en casi 600 años, alegando motivos de salud y de edad. Su sucesor fue el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita de la historia, que ha impulsado el diálogo ecuménico, el acercamiento a otras religiones, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el cambio climático y la reforma de la Curia Romana, el órgano de gobierno de la Iglesia. Pero lo que pocos se atreven a revelar es que el Vaticano también ha sido testigo de profecías, milagros, apariciones y secretos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Sin duda la historia del Vaticano es fascinante y está llena de intrigas, conflictos y secretos que han moldeado el curso de la historia. Desde su origen como una zona pantanosa en la antigua Roma hasta su reconocimiento como un estado soberano, el Vaticano ha sido escenario de momentos cruciales para la Iglesia Católica y para el mundo. Espero que este video les haya gustado y les haya permitido conocer más sobre la verdadera historia del Vaticano. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.